¿Alguna vez pensaste que podías ser perseguido solo por haber sido testigo electoral? Me pasó por la mente que yo podía ser perseguido por otras razones, por ser activista político, por participar en campañas, por hacer campaña por Edmundo, pero por ser testigo jamás me imaginé que el punto de quiebre iba a ser ese, ¿no? Ahora, ¿cuál es la realidad? Edmundo González gana 70% a 30%, es una paliza histórica. Ellos no quieren reconocer el resultado y los testigos somos la prueba viviente de que ganamos. Y entonces entiendo perfectamente que ahora en la mira estamos todos los que fuimos testigos en esa elección. Andrés Villavicencio huyó de Venezuela por haber cometido un grave delito ante los ojos del chavismo: ser testigo electoral y hacer viral el resultado de su centro de votación, donde Maduro fue derrotado por paliza. Fue perseguido y ahora está refugiado en España. Como sabes, fui testigo electoral del 28 de julio y participé en mi centro de votación, donde no es la primera vez que soy testigo, es la octava vez que me tocó ser testigo en ese centro. El Instituto Paraguaná privado del municipio Cariruana, Punto Fijo, la ciudad de Punto Fijo. Fue medianamente normal, sin alguna novedad, y digo medianamente porque lamentablemente en Venezuela se han normalizado prácticas como ver vehículos de instituciones públicas movilizando votos del PSV, movilizando votos del chavismo, y eso se vio. El llamado 1 por 10 de ellos. Por supuesto, eso es un abuso inmenso, pero ellos lamentablemente normalizaron esa práctica y más allá de eso no había ocurrido ningún episodio irregular dentro del centro. No hubo problemas con el Plan República, no hubo escenarios de violencia con testigos del chavismo o entre electores. Todo transcurrió con esa mediana normalidad hasta las 6 de la tarde. Cuando a las 6 de la tarde cierra el centro y se debe proceder al conteo de los votos, es cuando comienzan a ocurrir las irregularidades. En este proceso electoral hubo más abusos que en cualquier otro proceso. También entiendo que la dinámica obedece a que esta vez estaba mucho más en juego que antes, estaba en juego la presidencia, y gracias a eso mucha gente se animó a participar y mucha gente se animó a correr riesgos, ¿no? Entre esos, por supuesto yo sabía que al momento de ser testigo electoral en una elección presidencial donde estaba en juego que el chavismo perdiera el poder, existía una posibilidad enorme de que viviéramos represalias, pero aún así decidimos seguir adelante. Tanto mi persona como los más de 90.000 testigos que en todo el país decidieron hacer su parte y decidieron defender los votos. Fíjate que una cosa que jamás había ocurrido antes y que ocurrió esta vez fue la negativa de la coordinadora del centro electoral a entregar las actas. Eso jamás había ocurrido. Terminaba el proceso y en base al artículo 337, que fue una imagen que nos enviaron a todos los testigos el día anterior, que supiéramos que en base al artículo 337 del reglamento de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, todo testigo puede reclamar tener un acta de la mesa donde fue testigo. Y fíjate que para mi sorpresa, la señora del CNE dice lo siguiente, te cito literal. Ella dice, ok, por sorteo corresponde a la mesa número 2, sabes que mi centro tiene 3 mesas. Ella dice, por sorteo el escrutinio va a corresponder a la mesa número 2 y de esa mesa al terminar el escrutinio, que básicamente el escrutinio es abrir la urna, contar los papelitos uno por uno y cotejarlo con el acta, ¿no? Ella dice, al terminar el escrutinio de esa mesa entregaremos actas a todos los testigos presentes, pero de la mesa número 1 y de la mesa número 3 no habrá escrutinio, no se van a entregar copias de las actas y está prohibido fotografiar el acta única que se va a quedar el CNE. O sea, tú te podrás imaginar cuál fue mi reacción en ese momento y la de todos los que estábamos ahí. Enseguida comenzamos a protestar. Y protestar amparados en el artículo 337 del reglamento de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Fue una discusión que duró 20 minutos, más o menos, no fue algo fácil. Ella tenía la negativa de entregarlo, se negaba, decía que supuestamente una reunión el día anterior con autoridades estadales del CNE le habían dicho que no se iban a entregar las actas de las mesas no escrutadas. Eso es algo completamente irregular, completamente ilegal. E incluso ella me reproduce una nota de voz de un audio que tenía en WhatsApp de una supuesta autoridad del CNE que le decía eso. Y yo escuché con mucho respeto ese audio y al finalizar el audio yo le dije, tú sabes que un audio en WhatsApp no está por encima de la ley. Y seguí reclamando. Al final ella termina cediendo, en parte por nuestro reclamo, pero mucho más motivado en que afuera del centro habían más de 100 vecinos reclamando la transparencia, haciendo uso de una facultad que se llama la auditoría ciudadana, que tú como elector puedes asistir a tu centro electoral con tu cédula en mano a exigir estar presente en el conteo y a conocer el resultado electoral de tu centro. Habían más de 100 vecinos y eso fue lo que marcó la diferencia. Yo estoy seguro que sin la presión ciudadana de la gente que estaba fuera del centro electoral no hubiesen entregado las actas. Al terminar eso es donde se produce el video donde yo salgo con las actas en la mano. Yo tenía las actas enrolladas en la mano izquierda, las 3 actas de las 3 mesas,
y tenía la sumatoria global de las 3 mesas sumadas en mi teléfono y yo leo. El resultado total fue Nicolás Maduro 195 votos, Edmundo González 1040. Luego de leer el resultado frente a los vecinos, yo me voy a mi casa a llevar las actas a resguardo y las entrego al comando al día siguiente. Esas actas se escanean y están en la página resultadosconvenezuela.com y todo el mundo las puede revisar. Pero mientras yo me llevo las actas a resguardo a mi casa y veo en la medianoche la declaración de Luis Amoroso, yo entendí por qué no querían entregar las actas. Porque las actas son las pruebas del triunfo y ellos no quieren que tú tengas pruebas de que ganaste. Y fíjate, David, que esto es muy importante decirlo también, que el fraude que el chavismo hace esta vez, el 28 de julio, fue un fraude hecho incluso a las espaldas y ajeno a los testigos del PSV. Porque el testigo del PSV se va a su casa sabiendo que perdió, con el acta de que perdió, conociendo perfectamente el resultado, y al encender la televisión ve que Luis Amoroso dice que Maduro gana. Y ellos saben, los testigos del chavismo, que perdieron. Y debo decir que ellos no tenían una actitud violenta. Ellos agarraron las actas, su copia de las actas, que es la misma copia que tenemos nosotros, con una actitud de derrota, con una actitud de cabizbaja, en silencio. Me recordó mucho a 2015, cuando perdieron en 2015 era la misma actitud, pero se retiraron a sus casas sin ningún episodio de violencia, sabiendo que habían perdido. El centro electoral donde yo voto, en punto fijo, en el Instituto Paraguana Privado, queda en la entrada de un barrio humilde que se llama Antiguo Aeropuerto y es frontera con otro barrio de gente obrera, gente trabajadora, que se llama Caja de Agua. Y como te dije, yo he sido testigo en 8 elecciones, la primera fue la del 2012, la elección Capriles-Chávez, y yo puedo dar fe de que en ese centro en 2012 Chávez ganó con 56% de los votos. Y que en ese centro, esta vez, haya ganado Edmundo con 82% de los votos, o sea, te deja muy claro hacia dónde se ha movido la sociedad venezolana electoralmente y sobre todo, que es lo más importante, el deslave que ha tenido el chavismo en su base social. Hay mucho elector que en algún momento votó por el chavismo, que en algún momento votó por Maduro, que votó por Edmundo González, que votó por un cambio y que quiere que Nicolás Maduro salga de Miraflores hoy. Son 2 barrios donde evidentemente hay control social, donde mucha gente empobrecida por el sistema socialista y por lo que se ha vivido en los últimos 25 años, depende de la caja CLAP, necesitan poder comer a través de eso cuando llega ese subsidio, y por supuesto que los jefes de calle del PSV juegan con eso, juegan con la necesidad de la gente y hacen coacción. Yo tengo 30 años y soy abogado de profesión, soy vicepresidente de Primera Justicia en mi municipio. Sentía esa necesidad de hacer algo por mi país. Yo no me quería quedar como ese típico ciudadano que está inconforme y se queda frente a la televisión quejándose de que las cosas estén mal, o viendo en redes que las cosas estén mal, o tuiteando que las cosas están mal, que está muy bien eso, pero uno tiene que llevarlo a otro escenario, tiene uno que ir más allá y decidir hacer tu aporte, decidir poner tu parte para que las cosas cambien. Como testigo, Andrés, ¿puedes resumirnos todas las fases del fraude electoral? El chavismo te hace competir en un ecosistema fraudulento donde todo está diseñado para que tú no puedas ganar la elección. Y eso comienza mucho antes del proceso electoral. Eso comienza desde el momento en el que no permiten que María Corina Machado se inscriba como candidata. Ella no estaba inhabilitada. Como sabes, una inhabilitación tiene que pasar por un juicio, tiene que pasar por un debido proceso, tiene que pasar por una instancia judicial donde le permitan a tus abogados defenderte, donde te permitan comparecer. Nada de esto ocurrió en el tema de María Corina Machado. A María Corina Machado la inhabilitaron de forma express. Imprimieron la sentencia, inhabilitada. Lo segundo, fabricar candidatos marionetas disfrazados de opositores, ¿no? Ellos primero utilizan el TSJ, que es un TSJ con ilegitimidad de origen porque lo nombraron de forma írrita, y a través de ese TSJ secuestran tarjetas de partidos políticos opositores que se las adjudican a personas que están vinculadas al chavismo, ¿no? Entonces eso permite que al tú ver el tarjetón dé una sensación de que no hay unidad opositora, sino que hay 8 candidatos opositores. Entonces tú ves el caso de gente como Bertucci, de gente como el Gocho Ceballos, de gente como Martínez, gente como Brito, que son todos, obedecen a la línea del chavismo y que además ellos hacen declaraciones coreográficas, ni siquiera aparentan, ¿no? En tercer lugar, desmotivar el voto opositor. A través de todas estas irregularidades, hacer que se imponga la desesperanza entre quienes desean que las cosas cambien, y eso haga que si el voto opositor disminuye, si la participación es baja,
porque esto sí hay que reconocerlo. El chavismo es una minoría, el chavismo es el 20%, pero es una minoría hipermovilizada, ¿no? Del 20% que tiene el chavismo, vota el 19.9%. Y claro, a través de coacción, a través de abusos de recursos públicos, pero ocurre, ¿no? En cambio, nosotros somos un 80% que es un 80% espontáneo, es un 80% que vota en libertad, es un 80% que toma la decisión de darle su voto a quien quiera, o de abstenerse si considera que no hay condiciones electorales. Entonces ellos juegan precisamente a instalar eso, a que el votante opositor prefiera no asistir y los pocos que asistan que dispersen su voto para facilitar que el candidato oficial pueda ganar. En cuarto lugar, no permitir que tengas participación como candidato opositor en el Sistema Nacional de Medios Públicos. Y cuando digo el Sistema Nacional de Medios Públicos, no solamente me refiero a BTV. Y entonces, por supuesto, ninguna radio se anima a entrevistar a María Corina Machado porque la pueden cerrar. María Corina Machado no puede viajar en aerolíneas nacionales porque se les ha dicho que si le venden el boleto, automáticamente le quitan la licencia. Es decir, mientras Maduro hacía campaña viajando en el avión presidencial, María Corina Machado tenía que moverse por tierra. Eso, por supuesto, es una inmensa desventaja. Otra cosa, María Corina Machado se hospedaba en un hotel y al día siguiente ese hotel era sancionado. E incluso llevaron el punto de la represión institucional y de la persecución y del atropello y de la humillación a otro nivel cuando María Corina Machado decide desayunar en un puesto de empanadas y a las pocas horas les llega el CENIAT a cerrar, a clausurar el puesto de empanadas. Imagínate tú lo miserable que tienes que ser para ir a clausurarle un puesto de empanadas a una familia humilde por venderle empanadas a María Corina Machado. Y número 5, el día electoral, donde tú ves irregularidades como vehículos de instituciones públicas movilizando el 1×10 del chavismo, cuando ves que no hay ningún respeto, por ejemplo, con el perímetro electoral, sino que instalan el punto rojo, cuando ves que se utiliza precisamente el punto rojo es un toldo que ellos instalan cerca del centro, donde pueden utilizar y pueden hacer uso de la coacción social de todos los electores que ellos traen en su 1×10. Entonces, por ejemplo, yo tengo fotos de cómo en Punto Fijo el punto rojo de mi centro electoral tenía un Transfalcón, tenía una unidad de transporte público de Falcón movilizándole votos. Ahora, ¿cuál es la clave, David? Que el voto es secreto. Y yo te aseguro que la inmensa mayoría de gente que ese Transfalcón movilizó votó por Edmundo González, porque si no, Edmundo González no hubiera sacado 82%. ¿Ha mostrado el chavismo algunas actas distintas al resultado que tú diste a esa victoria contundente que anunciaste? Ni la de mi centro ni la de ningún centro. En 4 semanas el chavismo no ha mostrado una sola acta. Porque nosotros se los hemos dicho, si ellos están diciendo que supuestamente nuestras actas son falsas, díganle a sus testigos que muestren las supuestamente verdaderas. No lo han hecho. Y hay un precedente, David, del año 2013, cuando al tercer día Jorge Rodríguez da una rueda de prensa con un iPad y muestra que todos los testigos del chavismo se habían puesto de acuerdo para escanear sus actas y publicarlas en la página del PSV. Y tú podías revisar todas las actas de todas las mesas en la elección de 2013. ¿Por qué no lo hicieron esta vez? ¿Por qué no lo hicieron esta vez? Porque ellos saben que ganó Edmundo. Y otra cosa, que es lo más escandaloso, que el chavismo, no solamente sus testigos no muestran las actas, sino que el CNE no publica el resultado desglosado en un mes. Y otra cosa, fíjate... nos piden un acto de fe. Sí. Sin ninguna prueba, sin ningún acta, sin nada que lo sustente. Quieren que todo el país, la comunidad internacional además, crea que ganaron. No, y no solo eso, sino que además lo llevaron al TSJ sabiendo que la sala electoral del TSJ no tiene competencia para totalizar, tiene que totalizar el CNE. Pero Maduro lo que quiere es ser proclamado por sentencia y nunca mostrar los resultados. Eso es inaceptable. Y otra cosa que te iba a decir, esa noche, y esto es muy importante también decirlo, el fiscal general de la República dice que él tenía pruebas de que la página del CNE estaba caída por un hackeo de Macedonia del Norte. Al día siguiente, el canciller de Macedonia del Norte da una rueda de prensa exigiendo las pruebas. Bueno, ha pasado un mes, David. Adivina. No han mostrado pruebas de que hubo un hackeo. ¿Cuándo comienzas a ser perseguido? El día siguiente, el lunes 29 de julio, llegan 2 sujetos a mi casa, tocan la puerta de mi casa y preguntan por mí. Ellos llegan ambos con tapabocas, uno de ellos con capucha, otro con gorra, se bajan de un Aveo verde sin placas y comienzan a preguntar por mí y dicen que supuestamente eran trabajadores de la empresa que me presta servicio de internet, que se les había reportado una avería y que para repararla tenían que ingresar a la casa. Nosotros les preguntamos sus nombres, nunca dijeron sus nombres,
Les preguntamos que mostraran identificaciones de la empresa, jamás lo hicieron. El vehículo no tenía tampoco ninguna identificación, de hecho no tenía ni siquiera la placa. Y evidentemente nosotros le negamos la entrada e insistieron un rato, pero se retiraron, tomándole fotos a mi casa antes de irse. ¿Tú ya sabías que estaba siendo objeto de represión en ese momento? Por supuesto, por supuesto. Era muy claro lo que estaba pasando. Claro, y yo hago la denuncia en mi cuenta de Twitter. Y debo decirte que, y yo lo he mencionado varias veces, que la solidaridad que yo recibí ese día es algo que yo voy a agradecer toda mi vida, porque muchas personas me dijeron, mira, pero vente a mi casa, no te preocupes, sabes que aquí eres bienvenido. Y mira, yo sabía que el problema no era la casa, el problema era yo. Y si yo me movía a otra casa, iba a perjudicar esa casa. Entonces yo le agradecí mucho a esa gente que me ofrecía moverme, pero yo permanecí en mi casa hasta el último minuto que estuve en Venezuela. Y días después recuerdo que la represión va a otro nivel cuando veo que Juan Pablo Guanipa hace eco en su cuenta de Twitter de una denuncia que estaban haciendo ya miles de venezolanos, entre ellos testigos electorales, periodistas con línea crítica, dirigentes políticos, de que su pasaporte había sido anulado a pesar de que faltaban años para su fecha de caducidad. Inmediatamente yo ingreso a mi usuario Saime porque quise ver mi pasaporte y me consigo la palabra anulado en mayúscula, en letras rojas, y entendí cuál era el mensaje político. El mensaje político era, ten presente que no vas a poder salir del país, ¿no? Y mi fecha de caducidad hasta octubre de 2031, lo que evidencia que fue una decisión política arbitraria y completamente violatoria de mis derechos de identidad como venezolano. Pero el punto de quiebre llega a la semana siguiente, cuando el sábado 10 de agosto llega otra camioneta, una Hilux dorada, que se estaciona frente a mi casa durante más de 4 horas. Esta vez sí tenía placa, y en mi video se puede ver claramente. Bueno, un funcionario que se bajaba, tomaba fotos a mi casa, se volvía a montar en la camioneta, la encendía, la apagaba y permanecía ahí, no se movía de ahí. Yo en esas fotos que tenía de la matrícula se le envió una fuente y le pregunto que me dijera qué estaba pasando. Esta persona me llama y me dice, si puedes irte, vete, porque tu detención es inminente y te van a llevar al helicoide. En ese momento entendí que mi vida como la conocía se había acabado, David, porque tenía 2 opciones. O me iba o me entregaba, y sabiendo que mi sitio de reclusión era el helicoide, yo sabía que mi prisión no iba a ser una prisión normal, seguramente me iban a torturar. El helicoide es el centro de torturas más grande del continente y eso está ya certificado por la ONU, no es una opinión, es un hecho. Y fue muy duro, pero yo fui sincero con mi familia, reuní a mis hermanos y a mi madre y les dije lo que estaba pasando, que no era como un hecho aislado de hostigamiento más, sino que estaba pasando algo muy grave y que me iba a tener que ir del país. Entonces fue evidentemente una despedida bastante dolorosa. Improvisé unas maletas en menos de media hora y decidí salir. Y salí desconectando el chip de mi teléfono para que no me pudieran localizar. Y entonces era realmente fuerte, y sobre todo lo digo por mi familia, porque no nos íbamos a poder comunicar hasta que yo lograra salir, si es que lograba salir. Y sabíamos que las probabilidades estaban en mi contra. Cada alcabala era una oportunidad para que a mí me detuvieran. Yo iba a ser víctima de lo que se llama la Operación Tuntún, ¿no? Pero una vez que tú estás en esa lista, y que tú estás en la lista de personas que le anulan el pasaporte, que tú estás en una lista de personas que ellos públicamente, y la gente sabe que fuiste un testigo electoral, que cometiste el pecado de leer el resultado y de subirlo a tus redes, ya tú estás en peligro, más allá de que no tengas una orden de captura. Fíjate que la detención de María Oropesa fue sin orden de captura también. Yo me moví de mi casa a otro sitio, allí estuve hasta la madrugada, y en horas de la madrugada salí hacia Colombia y por frontera, por tierra, llegué. Finalmente, cuando pasé frontera, pude comprar un chip colombiano, lo conecté a mi teléfono y es ahí cuando yo llamo a mi familia y fue como que, mira, lo logré. Y bueno, fue una conversación bastante emotiva. Luego de eso yo me traslado hasta Medellín y aquí es donde queda claro que la anulación de mi pasaporte es algo arbitrario y sin efecto, porque solamente funciona la anulación dentro de Venezuela. Yo no puedo salir de Venezuela ni puedo entrar a Venezuela, pero fuera de Venezuela mi pasaporte está perfectamente vigente hasta su fecha de caducidad, que en mi caso es octubre de 2031. Por eso yo pude tomar un vuelo de Medellín hacia Madrid. Y completamente sincero con el funcionario, y él me dijo que tenía que llevar mi caso a una avenida, a una sede de la Policía Nacional del Departamento de Migración y Extranjería que queda en la avenida Los Poblados, ¿no?
Yo me muevo saliendo del aeropuerto hacia los poblados enseguida, llego con mis maletas y con mi pasaporte recién sellado, hablo con el policía nacional y él me dice, o sea, entiendo la situación, pero tienes que tomar una cita. Entonces estoy en ese proceso. ¿Alguna vez pensaste que podías ser perseguido solo por haber sido testigo electoral? Me pasó por la mente que yo podía ser perseguido por otras razones, por ser activista político, por participar en campañas, por hacer campaña por Edmundo, pero por ser testigo, jamás me imaginé que el punto de quiebre iba a ser ese, ¿no? Ahora, ¿cuál es la realidad? Edmundo González gana 70% a 30%, es una paliza histórica. Ellos no quieren reconocer el resultado y los testigos somos la prueba viviente de que ganamos. Y entonces entiendo perfectamente que ahora en la mira estamos todos los que fuimos testigos en esa elección y sobre todo los que nos animamos a leer el resultado, a hacer público el resultado, a mostrar las actas y a estar con los vecinos que estaban afuera del centro, porque eso hace que sea mucho más difícil que ellos puedan instaurar el fraude, que ellos puedan, no sé, mira, tener a 50, 60 personas en un galpón haciendo reglas de 3 para cuadrar los porcentajes del fraude. Bueno, cuadrarle porcentajes al fraude en mi centro es mucho más difícil desde que yo leí el resultado y desde que yo hice públicas las actas. Entonces, por supuesto que todo eso suma a que le complica mucho más a Nicolás Maduro y al chavismo poder ejecutar esa intención de robarse unas elecciones. ¿Cómo vislumbras el final? Oye, qué buena pregunta, David. Yo creo que nadie puede responder exactamente cómo van a pasar las cosas, pero el final sí lo tengo muy claro y el final es el reconocimiento de la victoria de Edmundo. Y yo sé que cuando esto se acabe, porque así vislumbro el final, es Edmundo asumiendo la presidencia y los venezolanos yendo masivamente a los aeropuertos para poder reencontrarnos en libertad. Andrés, fuiste perseguido, amenazado y a pesar de todo eso, dices que tienes fe. Sin duda, sin duda. Y sé que la inmensa mayoría de los venezolanos seguimos teniendo la fe intacta porque ganamos. Tenemos una victoria de 70% con Edmundo González. Tenemos las actas para probarlo. En 4 semanas el chavismo ha sido incapaz ni que sus testigos muestren actas donde gana Maduro, ni que el CNE desglose el resultado. La comunidad internacional nos acompaña y tenemos un liderazgo firme, un liderazgo a la altura del tiempo histórico que está viviendo Venezuela, que es el liderazgo de María Corina Machado.